Maxwell la guardaba frente al altar. Los padres de Penny estaban sentados en primera fila, en compañía de centenares de dignatarios y famosos, todos esperando a que la novia recorriera el pasillo de la iglesia. Todas las mujeres del público sonreían embelesadas. Estaba claro que Max les estaba bombardeando los sentidos con todas las sensaciones placenteras que uno pudiera imaginar. La madre de Penny suspiró como si estuviera sumida en un éxtasis de bizcochos de chocolate recién horneados. Monique cerró los ojos lentamente como si fuera transportada a las alturas de una alfombra mágica de valses. Penny era la única mujer exenta de los placeres que Max estaba usando para mantener dóciles a las demás durante la ceremonia. Estaba a punto de convertirse en la señora de Celinus Maxwell. Había encontrado su destino, o bien su destino la había encontrado a ella. A partir de ese día llevaría el timón de la empresa más grande del mundo. Sería la mujer del hombre más rico del planeta. Penny se detuvo al lado de él, con el velo puesto, con sus robots implantados, para amarlo y respetarlo todos los días de su vida, pero lo más importante de todo, para obedecerlo. El obispo preguntó si hay alguien presente que pueda plantear alguna objeción justa a que estas dos personas se unan en sagrado matrimonio, que lo diga ahora o calle para siempre. Se oyó un murmullo procedente del fondo de la iglesia. Una multitud de elegantes cabezas se giraron para ver a una figura encorvada que se acercaba caminando pesadamente por el pasillo central. Sus tirabuzones grises y desmañados chorreaban agua de lluvia. Su cuerpo marchito y desnudo avanzaba muy despacio. El vello púbico gris le colgaba hasta tan abajo que lo arrastraba por la alfombra roja. A juzgar por su expresión de sorpresa y miedo, Max había sabido enseguida quién era aquella aparición a quien nadie había invitado. La bruja que se acercaba levantó sus ojos ciegos y blancos hacia él y habló, olisqueando el aire que con su nariz de bruja exclamó: «Maxwell, huelo tu miedo». Con una voz que era un graznido ronco, su boca desdentada ordenó: «¡Detened esta farsa!». Maxwell metió la mano con cautela en el bolsillo de su chaqueta de smoking y sacó el control remoto negro. Con un solo dedo podía torturar y matar a millones de mujeres. Sin dejar de acercarse, la bruja le ordenó: «Díselo, Maxwell». La bruja señaló con el dedo nudoso y ordenó: «Si puedes casarte con ella, también puedes contarle la verdad. Cuéntale a tu joven novia la verdadera naturaleza de su existencia». Aterrado, a Max casi se le salieron los ojos de las órbitas. Plantada en mitad del pasillo, aquella mujer desastrada y cadavérica le ordenó: «Cuéntale el secreto que yo no le pude contar, porque esa información ha de venir de ti. Cuéntaselo». Penny esperó confundida, mirando alternativamente a la harapienta acusadora y al hombre que estaba a punto de convertirse en su marido. Por supuesto, se trataba de la baba, que había venido a Nueva York nada menos que desde el Nepal. A continuación, la bruja dijo: «Cuéntale por qué has dedicado la vida entera a dar placer a las mujeres». Max levantó el control remoto para que lo vieran todos. «Da un paso más, anciana, y pesará sobre tu conciencia la muerte de 1 millón de mujeres». La baba detuvo su avance. Ahora intervino Penny. «Baba», gritó sordamente, «conozco la razón de que Maxwell robara los secretos eróticos de los antiguos. Sé por qué ha dedicado la vida entera a acceder a las mejores vaginas del mundo». Las mujeres presentes seguían sumidas en sus placenteras ensoñaciones. Los invitados masculinos parecían agradablemente sorprendidos de que se hubiera producido una interrupción inesperada en una ceremonia matrimonial por lo demás tediosa. Si eran conscientes del placer de las mujeres que los rodeaban, fingían no prestar atención. En general parecían ser los mismos mujeriegos desconsiderados y especuladores del mercado negro que estaban sacando provecho del efecto «eres hermosa». Mientras Max mantenía el dedo suspendido sobre los botones capaces de desatar una masacre global, Penny anunció: «Estoy al corriente de la investigación sobre clonación. Sé que Max ha implantado embriones clonados de sí mismo en todas las usuarias de productos de Eres Hermosa y que pronto los activará a todos para que empiecen a gestarse». Ahora la catedral entera estaba prestando atención a sus gritos.
Los mismos nanobots que inducen placer y dolor a las esclavas de Max sufrirán la función inmunizadora que de otra forma rechazaría a esos fetos extraños. El ejército de robots microscópicos protegerá y defenderá a los fetos de tal manera que cientos de millones de mujeres fértiles darán a luz las copias exactas de Cornelius Linus Maxwell. Hacia el final de su breve discurso, Penny gritaba a pleno pulmón, agitando frenéticamente su ramo nupcial. Cuando por fin guardó silencio, la multitud reunida se la quedó mirando con incredulidad. Ataviada con su vestido amplio y lleno de volantes, Penny esperó la reacción escandalizada de los presentes. Se preparó para que Max la torturara con un tamborileo de teclas, pero no ocurrió nada de todo eso. La baba giró sus ojos velados hacia ella. La vieja inclinó socorronamente la cabeza y dijo: «¿De qué estás hablando, querida? Ese no es el plan para nada». En algún lugar del recinto cavernoso de la catedral, alguien soltó una risita. «Una palabra más», amenazó Max, «y provocaré más sufrimiento del que sois capaces de imaginar». Imperturbable, Baba Barbagris continuó: «Ese vestido que llevas, Penny Harrigan, es el mismo que llevó ella hace 25 años. Es el vestido de novia que llevó la difunta esposa de Max cuando tenía exactamente tu edad». Sus palabras arrancaron ecos en el interior de la enorme capilla de piedra. «Pregúntale a tu novio por qué el vestido te queda tan bien». El vestido le sentaba como un guante. Desde la primera vez que Penny se lo había probado, había sido como si lo hubieran hecho para ella. Antes de que ella pudiera pensar un momento sobre este milagro, Max manipuló su mando. Un satélite invisible distribuyó la señal y Penny sintió que la atravesaba una aguda descarga de dolor. Todas las demás mujeres invitadas a la boda chillaron también y se desplomaron al frío suelo. Solo la baba aguantó de pie, mirando con actitud desafiante a los ojos de Max. «Cuéntaselo a la chica», masculló. «Tiene que conocer el destino para el que nació». «Jamás», exclamó Max. Penny era vagamente consciente de que la baba había salvado la distancia que la separaba de Maxwell. Los dos adversarios se movieron alrededor del uno del otro, el dandy con smoking y el esqueleto demacrado. Maxwell se guardó el control remoto en el bolsillo interior de la chaqueta y levantó amenazadoramente las dos manos, listo para abalanzarse sobre la bruja si decía algo más. El obispo estaba al lado de Penny, rojo de furia, mientras ella se retorcía a sus pies, temblando de agonía y de placer sensual, delirando casi y farfullando ruidos guturales de loca. «Pequeña Penny», gritó la baba, «tienes que reflejar su energía maligna. No fue ninguna casualidad que conocieras a Maxwell, eres la única que puede derrotarle». Y nada más decir estas palabras, Baba Barbagris, Max se le echó encima, la agarró por la garganta reseca y dijo: «Muere, hechicera maligna». Al mismo tiempo que luchaba por respirar, la baba dijo: «Mira en su cuaderno de justo 9 meses antes de que nacieras, Penny». Con la voz reducida a un débil gorgoteo, añadió: «Mira a quién estaba seduciendo». Penny rodó sobre el plumón de su enorme vestido de novia. Sintió los nanobots circulando por sus venas. Le vinieron ganas de abrirse las arterias y exprimirse toda la sangre. Los robots jamás la dejarían en paz. Nunca se libraría de ellos. Los pequeños centinelas de Maxwell estaban vivos e infligiéndole dolor desde dentro. Con las manos frías de Max apretándole el cuello, la baba se estaba muriendo. Después de 2 siglos de adiestrar a peregrinos en su sabiduría sexual, la amable yogi estaba expirando en las garras de su mejor alumno, y con aquellas manos oprimiéndole la tráquea, graznó: «Muchacha, tienes que reenviarle su energía, canalízala a través de ti y devuélvela el doble de fuerte», susurró. «No hay espejo que se queme ni siquiera con los rayos del sol más fuerte». A fin de desviar el ataque del falso placer, Penny se concentró en lo unida que estaba en su familia y en su sencilla fe luterana. Saboreó la amistad verdadera que se había formado entre ella y Monique. La mente de Penny se aferró a todo lo que amaba verdaderamente en el mundo: el helado de dulce de leche, Ron Howard, Richard Thomas. Gracias a la constante meditación, la conciencia de Penny empezó a desviar las señales de control remoto de Max. La avalancha de nanobots se redujo y por fin se detuvo en masa en el interior de su pelvis expectante.
En ese momento un agudo silbido resonó en la iglesia. Al principio era débil, pero enseguida empezó a ganar fuerza. El silbido creció hasta convertirse en una sirena, en un aullido de la magnitud de una alarma antibombardeo. A su vez, la sirena se convirtió en un megáfono, tan fuerte que amenazó con licuarles el cerebro a todos los presentes. Los invitados, el obispo y hasta la última persona congregada en la cavernosa iglesia se taparon los oídos con las manos y se encogieron de dolor. El sonido venía de Penny. Amortiguado únicamente por sus faldas y miriñaques, el bramido salía de su entrepierna, y ahora arrancaba ecos de las paredes de mampostería. Las altísimas vidrieras de la catedral temblaron. Igual que las trompetas habían derribado las grandes murallas de Jericó, se empezaron a formar grietas entre las piedras de la catedral. Cayó una fina lluvia de polvo de argamasa. Por fin, el sonido se transformó en un trueno, y le reventó el vestido de satén y las enaguas a Penny, rociando a todos los presentes de una metralla de lentejuelas y aljófares. Por todas partes volaron los jirones de encaje, como copos de confeti blanco, dejando al desnudo el origen del poder de la novia. Penny se concentró en el amor que sentía por la gran baba, y los labios de su sexo se abrieron, emitieron un estruendo gigantesco. El retumbar de un cañón sónico. El estallido apagó las velas del templo. Sin previo aviso, el rosetón enorme de la catedral explotó, pero no hacia afuera. El rosetón estalló hacia adentro, acribillando a los invitados con fragmentos afilados como cuchillas de cristal rojo, azul y verde. Un objeto que había venido volando como una bala procedente del Sankey Stadium acababa de hacerlo añicos. Como un relámpago, una bola de fuego, una masa de látex y pilas fundidas y en llamas atravesó el gigantesco templo de punta a punta. Con la fuerza de un cañonazo, el proyectil asesino impactó a Max en la entrepierna confeccionada a medida de su smoking de diseño. El mortero al rojo vivo, hecho de productos de ayuda íntima ardientes, se incrustó en las partes pudentas del novio, doblándolo por la mitad y derribándolo hacia atrás. La lamia centenaria estaba muerta. Maxwell había sido mortalmente herido por su propio arsenal de herramientas futuristas de placer, un falo inmolador que se había lanzado a sí mismo desde la fogata de Promise Keepers. La sangre emanaba sin cesar de la entrepierna destrozada del smoking. A Penny no le hizo falta mirar de cerca para saber que sus genitales se habían desintegrado. Igual que el personaje de un libro de Ernest Hemingway, que le habían obligado a leer en el instituto, sus partes habían quedado volatilizadas por el proyectil. Baba Barba Gris estaba muerta y Max se estaba muriendo. Los nanobots que tenía dentro dejaron de torturarla. Penny y las demás mujeres se incorporaron con esfuerzo, parpadeando aturdidas. Se apartaron el pelo alborozado de la cara y abrieron los bolsos para iniciar una larga y difícil tarea de arreglarse el maquillaje y de arreglar sus vidas. Los dedos helados de una mano agonizante se cerraron en torno al tobillo de Penny. Era Max, que le clavaba una mirada suplicante desde el suelo. La cara, ya de por sí pálida, se le había vuelto blanca como el papel, y los labios se le movieron para formar palabras. «Escucha», dijo. «Mira». Se metió la mano libre en el bolsillo de la chaqueta y sacó un recorte amarillento de periódico. «Para ti», dijo, y se lo tendió. Penny se puso de rodillas y lo cogió. Un recorte de prensa con fecha de hacía exactamente 30 años. 30 justos. Procedía del National Enquirer. Mostraba una fotografía en blanco y negro a gran tamaño y era la cara de Penny con el mismo vestido y el mismo velo que llevaba ahora. Era un anuncio de boda. Cornelius Linus Maxwell se iba a casar con Phoebe Bradshaw. Y grapado en el recorte había un segundo artículo de prensa, una esquela con fecha de 136 días después. La joven esposa, Courtney Maxwell, había muerto de una reacción alérgica al marisco. El miedo oprimió el corazón de Penny. Ella también era alérgica al marisco. En su segunda cita, en Saint-Romain, había estado a punto de pedir sushi de Vieira y Max la había detenido. De alguna forma, Max ya sabía que ella tenía aquella alergia grave. «Esposa mía», dijo él. Penny vio que ya no tenía más
que una fea herida chorreando sangre allí donde una vez le habían colgado el pene y los testículos. La misma mano moribunda que acababa de darle los artículos a Penny ahora le mostró su sempiterno cuaderno. Lo sostuvo abierto por una página en concreto y empezó a leer. Objeto de experimentación número 1148. Myrtle Harrigan, 24 de marzo de 1900. Lugar, Sifi, Nebraska. La madre de Penny sollozó por lo bajo mientras Maxwell leía en voz alta los detalles de su encuentro amoroso. 25 años atrás, Myrtle había sido una pueblerina recién casada que asistía a una degustación de tartas en el centro social agrícola. Con un lenguaje galante, poco propio de él, Max había escrito al respecto. El objeto de experimentación se ha mostrado muy afligida cuando me ha confiado su incapacidad de tener hijos. Al ser un forastero, debo de haberle dado la impresión de que no entrañaba peligro abrirme su corazón. Una generación atrás, aquella joven de Nebraska le había revelado sus miedos íntimos a Max, igual que lo haría Penny durante su primera cita en Sherman. La mujer medía 1,78 m y debía pesar unos 54 kilos. A cierta distancia de donde Max sostenía su cuaderno y narraba su pasado, la madre llorosa de Penny levantó la cara del puñado de pañuelos de papel que estaba usando y lo interrumpió. «Solo pesaba 51 kilos». Agonizando, Max continuó. En el fondo de mi corazón, yo sabía que podía hacer más por aquella pobre mujer estéril que por provocarle un orgasmo demoledor. Estaba en mi mano darle el bebé que ella tanto deseaba. Y acto seguido, contó cómo había seducido a la nueva objeto de experimentación mientras se comían una porción de tarta de calabaza. Su marido estaba de viaje, había ido a un retiro espiritual de fin de semana de Promise Keepers. No hizo falta mucho encanto para cautivar a aquella joven y solitaria ama de casa. Max continuó la velada en el asiento trasero de su Ford Explorer de alquiler. Cuando su frecuencia cardíaca alcanzó los 163 pulsaciones, recitó Max en tono inexpresivo, le implanté un cigoto clonado junto con la última generación de nanobots necesarios para asegurar su supervivencia. Sollozando, la madre de Penny insistió. «Nunca he pesado más de 53 kilos, ni siquiera cuando me dejaste embarazada». Al cabo de 9 meses nació Penny. Un milagro, en apariencia. A juzgar por su expresión angustiada, Penny se dio cuenta de que su padre oía aquello por primera vez. Ni él ni su madre habían sospechado jamás que estaban jugando un papel en el plan de Max, para reproducir a su difunta mujer. Habían amparado inocentemente el experimento de un diablo. Él podría haber plantado su embrión en cualquiera de las muchas mujeres con las que había tenido romances. Hasta podría haberles implantado embriones a todas. Pero a Penny le resultaba todavía más inquietante la posibilidad real de no ser ella misma. Ya era malo de por sí que sus impulsos le fueran transmitidos a distancia, activando la excitación de sus centros de placer. Ahora resultaba que además su ADN era de segunda mano, y que le había sido legado por un genio loco ansioso por reunirse otra vez con su amada. Ella, Penny Harrigan, fue Maxwell, resucitada por medio de la genética. En aquel momento de estupefacción y de silencio, se oyó una voz estridente. Con su descaro de siempre, Monique gritó: «¡Chica domaja! ¡Carajo!». Y todavía más al fondo de la iglesia, Esperanza, que volvía a ser una fiera latina, le chilló en español: «¡Ay, caramba!». «Mis agentes llevan toda tu vida vigilándote», le susurró Max, con la sangre cayéndole a chorros del horrible desgarrón que tenía entre las piernas. La iglesia había quedado sumida en un silencio tal que ahora todos los presentes podían oír su confesión. A Penny solo le hizo falta mirar la fotografía descolorida de la esquela para saber que lo que Max decía era verdad. Comprendió ahora que sus ángeles de la guardia no eran los solícitos agentes de la seguridad nacional que ella había creído. Desde su tierna infancia, aquellos centinelas trajeados y con gafas de sol la habían protegido por orden de Max.
no habían permitido que le sucediera nada malo a fin de que pudiera crecer hasta convertirse en sustituta de su difunta esposa. «Eres la prueba de que mi tecnología de clonación funcionará», continuó Max. «He dedicado la vida a obtener acceso a todos y cada uno de los úteros del mundo civilizado. La verdad era que, como gesto, incluso para Penny, resultaba bastante conmovedor. Era cierto que Maxwell había amado a su mujer. La había amado lo bastante como para resucitarla. Maxwell se jactó. «Con tus perfectos genitales, muchacha mía, serás mi regalo a todos los hombres del mundo». El cadáver maltrecho de la baba yacía a su lado, tan cerca que su sangre se estaba mezclando con la de él. A medida que se ralentizaba el flujo de su savia vital, Max empezó a parpadear y por fin se le cerraron los ojos. Sus pulmones exhalaron su último aliento. «Oh, Phoebe, te he echado de menos tantos años». Y Max se murió. Sola en su cueva del Himalaya, desnuda por supuesto, Penny sazonó con un pellizco de hierbas un caldo de lagartos troceados que hervía a fuego lento. Removió la olla al fuego y se llevó una cucharada humeante a los labios. El sabor la llenó de una triste nostalgia por la pobre baba. Menos de una hora después de que tanto la lamia como Max expiraran en el suelo de la catedral de St. Patrick, Penny había subido a un jet privado de alquiler y ya estaba volando hacia el Nepal. Había escalado los escarpados abismos del Everest, todavía cubierta con los jirones del vestido de novia. No le había contado a nadie dónde iba. Los padres de Penny estaban a salvo. Monique había sido liberada de su obsesión alimentada por pilas. De hecho, a juzgar por los mensajes de texto que le mandaban a cada hora, Monique se había prometido a Tad. Seguiría residiendo en la casa del Upper East Side y encima contaría con la adoración de un marido de lo más atractivo. Penny suponía que tal vez con el tiempo irían apareciendo por la cueva estudiantes atraídos por la antigua leyenda de una bruja sexual mística capaz de perpetuar el legado erótico de la historia. Un goteo constante de especímenes físicamente perfectos que anhelarán una educación erótica y que se ofrecerían como aprendices. ¿Acaso no era Penny la heredera de las habilidades tántricas de todos los tiempos? Ella, Penelope Ann Harrigan, aceptaba el relevo que le habían pasado la antecedora suya como Baba Barbagris y Bella Abzug. Ella liberaría a las mujeres de tener que acudir a los hombres en busca de satisfacción. Aquel legado, y no la ropa, las joyas o el ejercicio de la abogacía, era el destino que llevaba tanto tiempo buscando. El suyo era un poder basado en el placer carnal. Su reino se encontraba más allá de la política interpersonal. Penny había descubierto lo que importaba de verdad. La familia era lo importante. El amor era lo primero. Siguió removiendo lentamente. Cocinada según la receta favorita de la baba, la superficie de la sopa estaba aderezada con copos de guano picante. En cuclillas junto a la olla, Penny disfrutó de una suave calidez de las llamas. En posición de luchador de sumo, se acarició lánguidamente con un trozo corto y nudoso de algo que parecía leña mojada. Era el dedo más largo de la baba, el mismo con el que la sabia anciana había leído todos los secretos de Penny. Igual que la anciana Lamia le había cortado el dedo al cadáver de su propia madre, Penny le había seccionado aquel memento mori al cadáver todavía caliente de su mentora. Pese a todo, aquella reliquia, por muy bien lubricada que estuviese con sebo de conejos molidos, no conseguía mitigar la melancolía creciente de Penny. Las palabras adicción a la excitación le acecharon en la mente, pero ella las ahuyentó. Mientras sumergía la cuchara en la sopa para probarla por segunda vez, le preocupó que hubiera por todo el mundo millones de mujeres en cuclillas como ella, esforzándose en volver a obtener satisfacción solitaria. Después de la dura experiencia de voluptuosidad que había supuesto Eres hermosa, era posible que nunca más volvieran a alcanzar cimas comparables de placer. Las herramientas de placer rudimentarias que fabricaba la baba estaban bien, pero si la estimulación vaginal de alta tecnología de los híbridos de Max
por no mencionar la atención babeante de los medios de comunicación, Penny estaba con el ánimo por los suelos. Tal vez los estudiosos tuvieran razón. Igual que los chavales adolescentes se aferraban a sus preciosos videojuegos y pelis guarras, Penny echaba terriblemente de menos sus productos de color rosa chillón. Tal vez la adicción a la excitación fuera una realidad. Su cerebro límbico estaba sediento de dopamina. Su hipotálamo se había vuelto erotómano. Sufría síndrome de abstinencia del efecto Eres hermosa. Redobló sus esfuerzos con el dedo disecado, pero apenas obtuvo recompensa. Se alejó del fuego y caminó con andares de pato por el suelo lleno de despojos de la cueva en busca de algo. Apartó viejos tendones y bosos de Prada, registrando frenéticamente. Por fin encontró el objeto que estaba buscando con tanta ansia. Era una cajita negra, no más grande que una Game Boy, el mando a distancia de Max. Se lo había guardado en el bolsillo en el último momento de sus malogradas nupcias. Después de que Max fuera fatalmente acribillado por el proyectil de consoladores en llamas, Penny también se había hecho con su precioso cuaderno. Llevaba desde entonces dedicando sus jornadas de invierno a descifrar aquellos registros en clave de las investigaciones eróticas. El mosaico de botones negros tenía etiquetas crípticas, pero ella había aprendido las combinaciones que tenía que pulsar para obtener los mejores resultados. Había empezado con las ventiscas que soplaban frente a la entrada de la cueva. No paraban de aullar ni de día ni de noche y era un incordio constante. Penny aprendió rápidamente a usar el control remoto para ajustar su propia percepción de ellas. Ahora introdujo el primer código y el resultado transmitido por satélite fue casi instantáneo. Notó que el sabor a pastel en capas con glaseado de chocolate y grajeas de caramelo de colores le inundaba la garganta. Ni un relojero suizo podría haber obtenido los códigos con más destreza ni precisión. Para distraerse un poco más, Penny pulsó otra combinación de teclas y obtuvo un sabor delicioso a helado de dulce de leche. Pese a todo, sus ajetreados dedos no se quedaron satisfechos. Tecleando a toda prisa, ordenó a los nanobots que tenía en el cerebro y en el flujo sanguíneo que la premiaran con el placer abrumador de Tom Berenger y Richard Thomas dándole besos húmedos de los labios y los pechos. Al cabo de un instante ocurrió algo sorprendente. Un sonido. Alguien habló y los besos se detuvieron. Era una voz familiar, una voz de mujer. Penny recorrió con la mirada la caverna inmunda, pero no encontró explicación alguna. Las palabras salidas de la nada tenían la vaguedad de un sueño, pero no había duda alguna. Lo que acababa de hablar era Baba Barba Gris. En el aire helado flotaba ahora un aroma a yemas de huevo fermentadas, que era el perfume característico de los esforzados jadeos sexuales de la Lamia. ¿Se atrevía Penny a albergar esperanzas? ¿Era posible que el fantasma de la gran mística hubiera regresado para hacerle el amor mágicamente mientras ella dormía? Una posibilidad más siniestra era que los nanobots todavía estuvieran manipulando de alguna manera sus percepciones. Con una voz igual de tenue que un pensamiento, la baba ordenó: «¡Destrúyelos!». Con palabras tan débiles como el eco de un eco, el espíritu le advirtió: «Pequeña, ese poder te corromperá igual que corrompió a Maxwell». Y añadió en tono urgente: «Aplasta ese control remoto maligno entre dos rocas gigantes antes de que te seduzca». A modo de respuesta temerosa, Penny susurró: «Baba, ¿estás aquí?». Y se quedó esperando respuesta. Pero solo oyó el vendaval furioso. Se sentó e imaginó un futuro de soledad sin más compañía que los vetustos instrumentos amorosos hechos de huesos y tendones. Contó hasta 100 de 5 en 5. Examinó el estado lamentable de sus cutículas. Después contó hasta 1000 de 20 en 20. El fantasma de la bruja sexual no volvió a hablar. Su joven aprendiz intentó decidir qué hacer a continuación. La inspiración llegó de inmediato. Los satélites de Data Microcom seguían en órbitas. ¿Por qué no podía ella socorrer a las legiones de chicas del mundo entero que estaban compartiendo aquel mismo síndrome de abstinencia del éxtasis de Eres hermosa?
de forma que se puso a toquetear y a teclear generosamente hasta que aquellas mismas sensaciones asombrosas bombardearon a todas las mujeres que tenían implantes introducidos por los productos de Eres Hermosa. La madre de Penny en Omaha, la descarada y deslenguada Monique, hasta Brenda, que se acababa de casar con Yuri y volvía a ser directora financiera del Allied Chemical Corp. Y también Quan Chi y Esperanza. Estuvieran donde estuviesen, ahora saborearían varios postres deliciosos seguido del éxtasis celestial de los besuqueos de un par de estrellas de cine trasnochadas. De forma impulsiva, les llenó también la remota nariz de brisas de aromas de mango. Que todas sus hermanas de género disfrutaran, se dijo Penny, la solidaridad les llegaría a través de ella. Por mucho que en la actualidad vivieran en una situación de pobreza e ignorancia, ella les ofrecería una rica realidad sustituta. Les regalaría a sus papilas gustativas un banquete interminable de exquisiteces de gourmet, un ágape interminable sin una sola caloría que engordara. Reemplazaría sus pensamientos mundanos por fragmentos de inspiradora poesía leída en voz alta por la refinada voz de Meryl Streep. Dando unos golpecitos en unas teclas adecuadas, las inundaría la autoestima y resolverían sus problemas de imagen corporal para siempre. Se cogió los pechos con las manos y se los levantó, examinándose los pezones con asombro y maravilla crecientes. Eran prodigiosos. Su corazón, o mejor dicho, hasta su última célula, se hinchó de orgullo por su propia gloria y belleza. A continuación, todas las mujeres del mundo, altas, lisiadas, gordas, viejas, jóvenes y flacas, se redescubrieron a sí mismas. Allí donde estaban en ese momento de sus vidas, en pleno picnic o bien yendo en autobús o practicando complicadas operaciones de cirugía cerebral, se detuvieron y contemplaron su cuerpo con un afecto nuevo y poderoso. Tuvieran el pecho plano, fueran patizambas, jorobadas o medio calvas, Penny las obligó a reconocer su belleza innata. Obedecieron sus órdenes transmitidas por satélite. Todas las mujeres se pusieron a tocarse y a disfrutar del tacto de su piel. Los dictados electrónicos de Penny las forzaron a vanagloriarse de sus cuerpos con vigorosos tocamientos de amor. Eso sí que era poder. Ella, Penélope Harrigan, reinaría sobre el mundo como una dictadora benévola, premiando a las multitudes con un placer muy merecido. Rebasaría el poder incluso a sus propias heroínas, Clarissa Hind y Alouette Ambrosia. A fin de redimir la malvada tecnología de Max, ella solo traería la paz y el orden al mundo, recompensaría la buena conducta y castigaría la mala. A todas las generaciones de mujeres habituadas desde siempre a buscar los insultos y la injusticia, Penny las molería a placer y las obligaría a aceptar la felicidad, un final feliz, a base de manipulaciones sigilosas y sutiles en sus centros de placer. Las violentaría amablemente para que alcanzaran todo su potencial erótico. Las activistas políticas podrían pelearse por sus metas, plataformas y planes estratégicos, pero Penny reprimiría sus peleas de gatas mandándole verdaderos tsunamis de sensaciones físicas. Había una antigua perogrullada que decía: la mejor autoayuda es la masturbación. Ahora por fin la frase sería cierta también al revés. Baba, exclamó, descansa tranquila, guardiana mía. No permitiré que este poder me domine. Murmuró Penny para sí misma, podría ser el mejor momento de la historia para ser mujer. Les procuraría a las mujeres el polvo sin complicaciones, por autonomasia. Qué orgullo de ella, qué orgullosa de ella estaría Erika John. Eso, la técnica amatoria, la práctica de magia sexual, sería la nueva frontera para la próxima generación de mujeres pioneras. Siguiendo un generoso impulso, Penny pulsó los botones necesarios para darle un cariñoso abrazo de hermanas a larga distancia a Gloria Steinem. A continuación regresó correteando a la hoguera de la cena para evitar que se quemaran los sabrosos lagartos. Embriagada de satisfacción y debilitada de tanto placer, volvió a consultar la guía de códigos que había en el cuaderno de Max. Por muy perfecto que fuera el momento presente, con el preciado dedo metido bien adentro, el estofado de cintos burbujeando deliciosamente y las llamas calentando su cuerpo desnudo y asombrosamente atractivo, incluso esa escena se podía mejorar. Con dedos cansados, temblorosos y felices,
Pulsó unos cuantos botones más del mando a distancia. Lo que sucedió a continuación no fue más que una alucinación inducida por los nanobots, pero Penny pudo verla, olerla y sentirla. Una figura robusta y fornida emergió de la tormenta de la nieve y se plantó descaradamente desnuda en la boca de la cueva. Con los ojos azules y chispeantes llenos de lujuria, el impresionante miembro viril lleno de pecas rosadas se le mecía poderosamente entre las piernas. Un apuesto Ron Howard se puso a dar zancadas chulescas en dirección a ella.